Bueno, entonces ustedes tienen el SAM instalado. Cuando le hacen clic se les abre esta pantalla. Arrancamos Apache. Arrancamos MySQL. Y vamos a ir al administrador de MySQL. Bueno, en el administrador de MySQL van a ver que se presenta de esta forma. Yo ya tengo algunas bases cargadas y vamos a crear una base. Nosotros habíamos dicho que la base de datos era un repositorio y físicamente es solamente el nombre. O sea, cuando nosotros creamos la base de datos, en realidad lo que estamos haciendo es una reserva del espacio físico donde se va a almacenar todas las tablas y los procesos y procedimientos que se vayan a programar. Entonces, comienzo por crear la base de datos, ¿sí? Me voy acá, base de datos, y fíjense, ya me da la posibilidad de crear la base de datos que yo quiero. Entonces, le voy a dar un nombre. Vamos a poner práctica. Práctica 1. Al lado van a ver que aparece el UTF-8, MB4, General 6, qué sé yo. Esta es la paginación, la página de códigos con la que se van a grabar los caracteres. Nosotros vamos a buscar el UTF-8, solamente UTF-8, que debería estar en algún lugar acá. UTF-8 bin, vamos a crear las bases. ¿Para qué? Para que reconozca todos los caracteres latinoamericanos. Esos son las tildes, las ñes, las diéresis. ¿De acuerdo? Ya puse el nombre, puse la codificación y le voy a decir crear. Listo. O sea, ya la creo. Fíjense, acá a la izquierda me aparece práctica 1 y el cilindrito que indica que es una base de datos, pero aparece colapsado. Eso significa que en realidad no tiene nada, no tiene ninguna tabla. Lo único que nosotros hicimos es crear un nombre, decirle que todo lo que va a crear lo va a crear con este tipo de código en UTF-8, que va a aceptar las tildes y las ñes. Bueno, las tablas. Las tablas son los repositorios directos que dijimos que representan las entidades. Para los efectos del ejemplo, nosotros vamos a hacer una tabla que contenga el detalle del alumno, ¿sí? que sea capaz de definir a un alumno cualquiera, y voy a almacenar ahí todos los alumnos. Tengo que tener alguna idea previamente de qué campos o qué atributos son los que van a definir al alumno. Típicamente nosotros vamos a hablar del alumno como identificado por un número legajo. Todo alumno tiene, como es una persona, tiene un DNI, un ciudadano tiene un DNI, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un domicilio, ¿sí? Vive en una localidad, esa localidad tiene un código postal, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a agregar algunos otros elementos como ciclo en el que se inscribió, por ejemplo, la primera vez, ¿de acuerdo? Y vamos a agregar otras cosas como algún atributo más como beca, ¿sí? El atributo beca. Esto es para ir haciendo algunos ejemplos después para hacer consultas. Entonces, vamos a crear una tabla, ¿sí? Fíjese, sale crear tabla, que vamos a poner directamente alumnos, ¿sí? Este es el nombre de mi tabla.
¿cuántas columnas va a tener? Y dijimos que teníamos el legajo, el DNI, el apellido, el nombre, domicilio, la localidad, el código postal, el año en el que se inscribió y vamos a poner la beca. O sea que tenemos 9 campos. Si me faltan campos, no es problema, los puedo agregar. Y le vamos a dar continuar. Fíjense que me aparecen, ¿sí?, ya los 9 espacios para agregar los atributos, ¿sí? Y vamos a comenzar. Bueno, nombre del atributo, o sea, todo atributo, ¿qué es lo que tiene? Tiene un nombre de atributo, un tipo de dato que vamos a almacenar en él, el tamaño o la longitud de ese tipo de dato. Si vamos a poner el legajo, típicamente va a ser un valor entero y normalmente no vamos a tener muchos alumnos, pero le vamos a poner 4 dígitos. ¿Está bien? Vamos a arrancar con el legajo. En forma, como una buena práctica, es importante que los nombres de los atributos, tanto los nombres de los atributos como los nombres de las bases de datos y los nombres de las tablas, no contengan mayúsculas, mezclas de mayúsculas y minúsculas, y no tengan espacios en blanco o caracteres especiales. El único carácter permitido sería el guión bajo. ¿Y esto es por qué? Porque a la hora de tener que programar, es muy complejo andar poniendo caracteres especiales para encerrar una palabra compuesto que diga número, espacio de legajo. Eso está demasiado complejo. Y después hay que programar y esto genera algún conflicto, sobre todo en la operatividad. Entonces vamos a poner número de legajo. Dijimos que iba a ser del tipo entero, fíjense, despliega todos. Le vamos a decir que es de 4 caracteres. ¿Tiene un valor predeterminado? No, ¿sí? No va a tener un valor predeterminado. ¿Acepta nulo? Tampoco, ¿sí? Cotejamiento, en realidad vamos a darle por defecto el que ya tiene el motor de la base de datos, o sea que el cotejamiento está hecho por la codificación UTF-8, este también va a ser por codificación UTF-8, pero no me hace falta ponerlo acá, ¿sí? Porque hereda del nivel superior. Atributos, ¿sí? Va a ser binario, vamos a aceptar signo o va a aceptar ceros, ¿de acuerdo? No le voy a dejar ninguno. Y acá esta parte es importante. Dice, nulo. Este nulo corresponde a esta casilla. Como yo ya hice el análisis de la tabla, yo sé que el número de legajo va a ser mi clave principal, ¿sí? Lo primero dije que era mi clave candidata, ahora va a ser mi clave principal. ¿Y qué característica tenía la clave principal? Que no puede ser nulo, ¿sí? Y no acepta valores repetidos, ¿de acuerdo? Entonces, nulo, acá no lo vamos a tocar. Si lo chequeo, me va a poner, va a aceptar valores nulos y no es justamente lo que yo quiero. Índice, vamos a ver el desplegable y le voy a decir acá que es clave primaria, que esta parte es fundamental. Nombre del índice, así vamos a llamar. Lo puedo dejar así o le puedo poner un nombre que yo quiera, ¿sí? Opción de índice va a ser clave primaria, fíjense, ¿sí? No hay otra. ¿Sobre qué columnas vamos a crear el índice? Sobre la columna legajo. Tamaño, no me interesa, genérelo del tamaño que usted quiera. Continuar. Vamos a ir un poquito más allá. Autoincremental, ¿qué significa? Que cada vez que yo cree un registro, se va a ir agregando un número, ¿sí? Desde el 001, 002, 003, etc. ¿Le voy a poner autoincremental? No, porque a mí particularmente me molesta, no me gusta. Prefiero manejar
la numeración yo. Comentarios. Acá pongo un comentario que diga número de legajo del alumno. ¿Okay? Y listo. El resto de los campos no lo voy a usar ahora, ¿sí? No voy a poner otro tipo de cosas porque a los efectos de crear esto, ya con esto me sirve. La parte importante es que lo declaré como clave primaria, ¿sí? Al legajo. ¿Alguien está? Bueno, dijimos también que teníamos el apellido, perdón, el DNI. ¿Va a ser numérico o alfabético? El DNI da la casualidad que yo lo puedo crear como numérico o alfabético, porque no hago operaciones matemáticas. Obviamente me resulta mucho más sencillo crearlo como un número entero. Así que directamente lo dejo como entero. ¿De cuántos caracteres? Tiene 8 caracteres, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, valor predeterminado, ninguno. No le vamos a poner cotejamiento porque lo hereda. Los atributos es sin signo, ¿sí? Porque no voy a aceptar valores negativos. Y va a estar indexado, le voy a decir que sí, ¿sí? Y acá vamos a poner el nombre del índice, va a ser DNI. ¿Sobre qué columna va a trabajar? Sobre la columna DNI. ¿Para qué es esto? Cuando yo creo un índice, lo que hace es crear una página paralela, ¿sí? Un archivo paralela, donde va almacenando todos estos datos en forma secuencial y ordenada. Y me permite hacer una búsqueda sobre archivos demasiado muy grandes en muy poco tiempo. Entonces siempre es conveniente crear el índice sobre lo que nosotros presumimos que se van a hacer las búsquedas, sobre los atributos que presumimos que se van a hacer las búsquedas. Bueno, acá vamos a poner el DNI. Listo. Vamos más rápido porque si no vamos a estar toda la noche. Apellido. ¿Va a ser entero? No, este va a ser del tipo varchar. Varchar es una variable alfanumérica que es de longitud variable. Sí. Bueno, cantidad de caracteres y pongámosle 30 caracteres. El resto no me interesa. Listo. Vamos por el nombre. ¿Sí? Va a ser del tipo varchar. Le vamos a poner otros 30 caracteres. ¿Sí? Con esto vamos. El domicilio, que también va a ser varchar. Y le vamos a poner 80 caracteres. O un detalle importante, me olvidé. El DNI obviamente no puede ser nulo. El apellido tampoco puede ser nulo. El nombre tampoco. Esto significa que van a ser obligatorios. Voy a tener que ponerlo sí o sí. El domicilio puedo dejar que sea nulo. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que puedo omitir cargarlo. ¿De acuerdo? No me lo va a exigir. La localidad. ¿Sí? Va a ser o también del tipo varchar. Y le vamos a poner 40 caracteres. Me permite nulo, le vamos a permitir nulos. ¿Qué teníamos acá? El código postal, famoso código postal. Y este puede ser entero. ¿De acuerdo? ¿De cuánto? De 4 caracteres. Y le vamos a decir que no sea nulo. ¿Está bien? Listo. La localidad tampoco la vamos a dejar nula. Para poder hacer una clave foránea después. ¿Qué más teníamos? El año de inscripción. Dijimos que si bien acepta que yo ponga año, ¿sí? Me lo va a grabar.
El tema es que cuando yo tengo que hacer la programación, esto lo tengo que encerrar con caracteres especiales y ahí se complica. Entonces, pongo año o lo vamos a hacer fácil, eh, año inscripción directa, guión bajo, año inscripción. Están viendo que no le estoy poniendo caracteres especiales, ni tildes, ni nada de ese tipo de cosas. El año de inscripción lo vamos a dejar como un numérico. Lo vamos a dejar numérico también de 4 caracteres. Y vamos a permitir que tome valores nulos. Y acá dijimos que vamos a poner el valor de la beca. Beca, ¿sí? Como va a ser un numérico, ¿sí? Pero le vamos a decir que ese numérico sea decimal. ¿De acuerdo? ¿De cuánto? Vamos a usar 10 caracteres con 2 decimales. ¿Puede estar nulo? Sí, puede estar nulo. Listo. Acá ya definí todos los atributos, ¿de acuerdo? Puedo crear un comentario de tabla, volver a seleccionar el cotejamiento de la tabla, y acá viene una parte importante que es el tipo de motor de base de datos. Por defecto, las nuevas versiones, que es MySQL, que en realidad es MariaDB, una versión un poco más chica de MySQL que se utiliza en los servidores, por defecto utiliza InnoDB. InnoDB me permite hacer cosas que las otras no me dejaría hacerlas. Si, por ejemplo, la otra típica es usar MyISAM. ¿Qué es lo que tiene? InnoDB es más eficiente que MyISAM. Pero cuando tengo un volumen relativamente reducido de registros y de relaciones. Pero MyISAM se comporta mucho mejor y tiene mejor respuesta en las operaciones y en las consultas cuando tengo un volumen de datos mucho más grande. Bueno, vamos a hacer algo más, para nada, y vamos a guardar lo que hemos creado. Vamos a ver qué pasa. Está creando, listo, lo creo. Fíjense, acá en el arbolito ya me apareció dentro de práctica 1 la tabla alumnos. Y esto que aparece aquí, que ustedes lo pueden ver, es la estructura de la tabla que hemos creado. Fíjense, número de legajo, ¿sí? O el legajo, tiene una llavecita amarilla. Eso significa que es la clave primaria, la cual no la puedo borrar. No puedo eliminar una clave primaria así alegremente, o sea, tengo que eliminar todo el registro. No va a ser nula, ¿de acuerdo? Y automáticamente se va a estar indexada, ¿sí? Bueno, el tipo de dato, ¿sí? Cotejamiento si lo tuviera, algunos los atributos. Nulo, me dice que no permite valores nulos, sí, este también. Los comentarios que se nos ocurra o que necesitemos, y me da la opción de poder cambiarla o de eliminar este atributo completo. Bueno, DNI, le dijimos que iba a estar indexado. Indexado no es lo mismo que clave primaria. El indexado, ¿sí?, tiene las mismas características, la única diferencia es que el DNI en este caso sí se podría repetir. ¿De acuerdo? Y podría ser nulo, incluso. ¿De acuerdo? Cuando yo lo declaro con clave primaria, acuérdense que no puede ser nulo y no se va a repetir. Bueno, el apellido de 30 caracteres, UTF-8, vieron que lo puso automáticamente. ¿Sí? Todo lo que son caracteres los va a poner en forma automática. La localidad, código postal, el año de inscripción y el valor de la beca que quedó como decimal de 10 caracteres con 2 decimales. Estos 2 decimales se le restan a estos 10, ¿sí? Más una posición de la coma, o sea que en realidad yo tengo 7 enteros y posición de la coma y las 2 decimales para almacenar. Listo. Fíjense acá, dice índices. El primario, que es la clave primaria,
fíjense acá que dice que es único que el atributo, el valor del atributo es único. Y en DNI, que lo creamos como un índice, ¿de acuerdo? Donde dice único, me dice que no. Justamente por eso que les decía de que podría llegar a repetirse. ¿Está bien? Bueno, ya estamos en condiciones. Entonces, ya estoy en la parte de la estructura. Si me voy a examinar, no tengo nada. ¿Está bien? Porque no está mi tabla vacía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a insertar. En insertar, fíjense, me sale el nombre del legajo, el nombre de la columna, legajo, DNI, apellido, nombre, etc. Una función. Esta función no la vamos a usar porque me permite sacar, ¿sí? Aplicar funciones de conversión de datos, ¿sí? De lo que yo ponga acá. Entonces, por ejemplo, al legajo le podría aplicar el valor absoluto del valor que yo ponga acá, ¿sí? Hay unos importantes que son la parte de criptografía, por ejemplo, que estarían por MD5, ¿sí? Que es el algoritmo para criptografiar. Hay otros que son tipo password, ¿de acuerdo? Y algunas otras funciones importantes que hay una función cripto por ahí que no la encuentro, pero está. Bueno, no lo vamos a usar así. Entonces yo acá, en valor, voy a poner el valor. Esta función no la voy a tocar. Valor, ¿sí? Y voy a arrancar, por ejemplo, con el legajo 100. Por eso yo quería DNI. Vamos a cargar nuestro primer DNI. 258888978. Apellido. Aquí no saben quién. Pérez. Nombre. Como no podía ser de otra forma. Juan. Domicilio. Eh, Bolívar 3258. Localidad. Godoy Cruz. Código postal. 5501. Acuérdense que acá no les va a dejar poner más que 4. Año de inscripción. Y supongamos que se inscribió en el 2019. Listo. Beca. Puede ser nulo, así que podemos decir que no tiene beca. Pero vamos a ponerle una beca de... Nos levantamos generosos y le dimos 2.500. Siempre en esta función insertar, en esta herramienta me abre la posibilidad de poner hasta 2 registros por vez. Entonces, vamos al siguiente. Vamos a ir 101. DNI 24 781 541. Apellido Andrea. Localidad. Lo malo de esto es tener que escribir los datos. Año de inscripción 2018. Beca. Este. 3. Y me aparece al final el botoncito continuar. Fíjense lo que va a hacer ahora. ¿Qué hizo? Me muestra la sentencia SQL que utilizó para insertar los datos. ¿Qué puedo hacer yo? Soy más piola, entonces yo agarro y lo copio. Es más, no me hace falta ni copiarlo. ¿Qué puedo hacer?
puedo escribir directamente acá sin tener que escribir en el formulario. Observar una cosa, la función insert into, ¿sí? Insertar en la tabla alumnos, está acá, ¿en dónde? Fíjense cómo están armados. Primero el legajo, el DNI, el apellido, o sea, menciona todos los atributos que nosotros mencionamos en la descripción de la tabla, ¿sí? O sea, las columnas, estas que están acá, ¿de acuerdo? Todo esto tiene que ir, sí o sí tiene que ir. ¿Qué le voy a insertar? Valores, ¿sí? Los values. Este lo puedo poner más abajo. Y acá, primero, y debe corresponder el dato con el tipo de dato declarado en el legajo, ¿sí? El tamaño también, ¿sí? Tamaño y tipo de dato. Legajo era numérico de 100, ¿de acuerdo? Listo. DNI era numérico de 8 caracteres. Apellido era un varchar. Nombre, ¿sí? Se corresponde con Juan, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo lo tengo que mencionar en el value en el mismo lugar y en el mismo orden en que están mencionados en la declaración de los atributos del insert. Observar acá que lo que está haciendo es dándome la posibilidad de escribir otro registro más sin tener que volver a escribir el insert. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Y hoy día me levanté con pocas ganas, modifico acá, como esto no vamos a inscribir a nadie ilegalmente, vamos a ir cambiando estos valores. Vamos a ir cambiando estos valores. Entonces, vamos a poner algunas otras cuestiones diferentes. Y acá, esta persona la vamos a mandar a vivir a la ciudad. Mendoza, postal 5500. Se matriculó en el año 2019 y le vamos a poner una beca de 2.800. Bueno, me voy al segundo, fíjense que acá hay una coma, ¿sí? Me voy al segundo, voy a poner otro valor. No interesa en el orden que yo los cargue, ¿sí? O sea, no hace falta que yo tenga que poner secuencialmente y en forma creciente los números de legajo, ¿de acuerdo? Porque esta es la clave principal y van a ver que me los ordena en forma automática. Entonces yo puedo crear el 108 y vamos a poner por acá un 32. Vamos a dejar otro Gómez también. Y este lo vamos a mandar a vivir a... Anda pensando mucho. Guaymallén va a ser va a ser de Guaymallén. Guaymallén y el código postal, más o menos aproximadamente, debe ser 5519. Le vamos a inscribir en el 2018 y acá le vamos a poner también 3. Puedo crear otro más, ¿sí? Entonces, vamos a hacer que inserte 3 registros. Entonces voy a copiar esto. ¿Listo? Y acá vamos a poner el 111, el 39, 01, 01. Persona Cirac,
Acabo de inventar. Eduardo, que vive en Juan B. Justo. En Guaymallén, el mismo código postal, e ingresó en el 19. La beca va a ser de... Entonces observen la sintaxis de esto. Los values, me han quedado acá todo ordenadito. Al final de cada registro viene una coma, declaro el otro registro, ¿sí? Lo separo por coma, declaro el otro registro, ¿sí? Acá me falta espacio, y el último ya no lleva coma, lleva un punto y coma. Ese punto y coma es el comando de ejecución. ¿Está bien? Por la duda, lo voy a copiar y lo vamos a ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, la respuesta del motor me dijo que hay 3 filas insertadas, ¿sí? La consulta duró tantos segundos. Bueno, ya tenemos nuestros datos. Ahora me voy a examinar, fíjense. Y acá me aparece todo lo que nosotros cargamos. ¿De acuerdo? Me da la posibilidad de editarlo, de copiar, de borrar todo el registro. ¿Está bien? Y fíjense el otro detalle, cómo aparecen los registros ordenados. Nosotros dijimos que el legajo era la clave principal y acá y estaba obviamente indexado. Así que lo ordenó en forma automática de menor a mayor. Los índices, salvo que yo le diga que va a ser ordenado en forma descendente, siempre se van a ordenar en forma ascendente. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora si yo voy a insertar un valor que ya existe, el 100. Fíjense. Profe, Sí, disculpe, hay un alumno que se ingresa. me acabo de ingresar a uno. No tengo otro. Ahí está, era ese, Matías. Ah, bueno, legajo. Vamos a escribir nuevamente un legajo así. PNI cualquiera, porque me lo va a rechazar. Apellido cualquiera, nombre cualquiera, dirección cualquiera. Esto sucede cuando ya te cansas de andar escribiendo datos. Código postal 4444. Inscripción. Un adelantado. Y le doy. ¿Qué pasó? Me dijo error. La consulta SQL, copiar, editar, etcétera, etcétera. Insertar, insert into alumno y toda la sentencia. Me dice que la entrada duplicada contiene el valor 100 para la clave primaria. ¿De acuerdo? Esto sucede porque, justamente por eso, porque es una clave primaria y no pueden estar duplicados. ¿Cuál es el detalle? Que esto te lo da cuando lo estamos escribiendo directamente sobre el motor de la base de datos. Ahora, si ustedes lo hacen a través de un programa, ¿de acuerdo? Están insertando los datos desde un formulario externo o de capa 3, cuando hagan la inserción de los datos tienen que hacer en el programa un chequeo de errores, de que les devuelva la base de datos, porque no le va a salir en la pantalla del usuario que la clave está duplicada. Bueno, pero eso hay una sintaxis específica que se escribe para cada lenguaje de programación y no hay ningún problema. Bueno, estamos acá. ¿Sí? Bueno, obviamente no se reescribió el código que habíamos puesto erróneo. Perfecto, o sea, ya estamos en condiciones de poder hacer algunas operaciones. La operación básica,
en SQL, o sea, ya hicimos lo que es un comando insert, que lo vamos a pegar aquí en algún lugar. Tuve que cambiar la máquina, así que tengo un conflicto para encontrar las cosas que necesito. Lo voy a anclar acá. Así, esto, el comando insert, ya se lo dejo a ustedes. Bueno, acá tengo el ejemplo de comando insert que habíamos hecho. Perfecto. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a ver de qué forma se puede hacer una consulta. Yo no sé si están entrando. Bueno, vamos a escribir una consulta básica. Las consultas en SQL nosotros las podemos hacer de algunas formas muy sencillas, y de hecho hay un lenguaje que me permite manipular las, te digo, me permite manipular las bases de datos, o los datos en las bases de datos concretamente. Bueno, pensé que PowerPoint no tiene. Lo tengo que hacer para que se vea. Bueno, un comando SQL, ¿sí?, se compone de estas 4 sentencias básicas. Select, ¿sí?, las columnas que yo quiero, mostrar, ¿sí?, las X columnas, columna 1, columna 2, columna 3. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De qué tabla? ¿Sí? La tabla que corresponda. Generalmente se establece un filtro, ¿sí?, cuando se cumple una condición. ¿De acuerdo? Estas son las 3 básicas, sí o sí. Acá va el filtro. ¿Dónde? Vamos a ir acá, hacer un poquito más grande. Listo. Entonces, select, yo voy a mencionar las columnas que quiero extraer de la tabla, ¿sí? Pueden ser todas las columnas o columnas en específicas. From, de qué tabla lo voy a sacar, y where, opcionalmente, el filtro que se debe cumplir. Entonces, supongamos, nosotros vamos a hacer nuestro primer SQL, ¿sí?, nuestra primera consulta, donde vamos a extraer el legajo, el apellido y la beca, ¿de acuerdo?, de los alumnos, ¿de acuerdo? ¿De qué tabla? De la tabla alumnos. No le vamos a hacer nada, esto lo vamos a dejar acá. Entonces lo copio y con suerte, si nadie se opone,
¿Dónde está? Me vengo acá, SQL, ¿sí? La opción SQL, fíjense, y acá escribo, que no escribo, lo voy a pegar directamente, lo que dice. Bueno, yo ya estoy parado en la base de datos que se llama práctica, ¿sí? Y ya estoy operando con la tabla alumnos. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. Le doy continuar y me extrajo el legajo, el apellido y la beca de la totalidad de los registros. ¿Saben? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro SQL quedó mencionado que era solamente el legajo, el apellido y la beca. O sea, yo puedo extraer cualquiera de los atributos o hacer funciones sumarias con ellos, siempre que sea con los datos numéricos. A su vez, puedo establecer algún filtro. ¿Qué es lo que es un filtro? Una condición que yo establezca o que se me pida. Por ejemplo, vamos a conocer los mismos datos, pero solamente de las personas cuyo apellido sea Gómez. Entonces, acá en el filtro, de acuerdo en el where, voy a poner cuando apellido sea igual, como es un carácter lo que estoy buscando, lo tengo que encerrar entre comillas y escribirlo de la misma forma con que está escrito en la tabla. Listo, entonces ya creé mi consulta. Ahora vamos a pegarla acá y la ejecutamos. Genial. Cuando apellido se igual a entramos apellido bien escrito, apellido, me dio un error. Voy a hacer cuál es el error. Cuando apellido, el error son el tipo de comillas. Ahora debería ejecutarlo correctamente. ¿Está bien? Bueno, esta herramienta, particularmente, como se dieron cuenta, es bastante molesta con el tipo de comillas que se utilizan. Como yo lo tomé del PowerPoint, la codificación de caracteres de estas comillas son diferentes, entonces no la entendió. Bueno, entonces acá está. O sea, seleccionamos o extrajimos el legajo, el apellido y la beca de la tabla alumnos cuando el apellido de los alumnos sea igual a Gómez. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer una combinación dentro de las condiciones. Podemos hacer que me busque por apellido, por legajo, o los mismos datos, o todos los datos, cuando el legajo sea mayor que 110. Vamos a hacer una consulta que sea de este estilo. Select asterisco. Asterisco indica todo, ¿sí? O sea, todos los atributos de las tablas que yo menciono acá. Acá estoy mencionando una sola tabla, que es la única que estamos trabajando. Pero si tuviera 2 o 3 tablas y pongo select asterisco, el asterisco afecta a los atributos de las 3 tablas mencionadas en el from. Entonces, cuando apellido, que dijimos que iba a ser cuando legajo, sea mayor que 108, la vamos a poner para que me devuelva al menos 2. Fíjense, sea mayor que 108. Acá no me va a causar historia porque son números. Voy a SQL, en el texto, lo escribo entonces select, asterisco, from alumno, cuando legajo sea mayor que 108, ejecutamos y había hay dos registros que cumplen con la condición, ¿sí? El número de legajo, 110, 111, y dijimos asterisco, así que nos trajo todos los atributos de
esos dos registros que cumplían con la condición. Formulación lógica. Si a esto ponemos, vamos, no se puede de vuelta. Si pongo mayor o igual, ¿qué va a hacer? Va a incluir al registro 108. Como yo sé que tengo un 108, ¿sí? Me aparecieron los tres registros. De la misma manera, cualquier tipo, vamos a ver cualquier tipo de condición que yo ponga en los operadores lógicos, vamos a decirle que sea menor que 108. Me va a traer todos los que son menores a 108. Si pongo menor o igual, van a ser el 108 incluido. Y si le digo que me traiga los distintos de 108, perfecto. Devuélvame los legajos distintos de 108. O sea, todos aquellos distintos a 108. Entonces me trajo todos menos el 108, que es el único que no quiero. ¿Está bien? Bueno, consultas hasta ahora, dudas, preguntas, inquietudes. Esto es una genialidad. Por ahora no, profe. Yo lo seguí bastante bien. Lo que pasa es que ustedes son el curso más heavy de primer año, así que les resulta bastante más fácil. Bueno, yo lo que ustedes obviamente no copiaron esto, más vale. Además de dejarle este Yo sí lo ejemplo. hice, profe. Ah, ¿ya lo copiaste? ¿Con Lo los hice a mismos la par datos? suya, con los ¿Cómo? mismos datos. Lo hice a la par suya con los mismos datos. Oh, qué velocidad. Bueno, el resto lo está mirando. Sí. Bueno, yo de todos modos les voy a exportar este SQL y les voy a decir cómo, les voy a decir ahora cómo se importa. Bueno, tampoco lo quiero llenar tanto de información. Entonces, hasta ahora lo que vimos es cómo creamos la base de datos, cómo creamos la tabla y dentro de la tabla cómo creamos los atributos, ¿sí? Vimos cómo insertar desde la herramienta y cómo insertar en forma manual. También estamos viendo ahora cómo hacer consultas sencillas sobre los datos que nosotros tenemos. Y las consultas, como les dije, pueden ser sobre cualquiera de los atributos. Siempre sobre cualquiera de los atributos yo puedo hacer una consulta. Entonces lo que voy a hacer es exportarle esto y se los voy a dejar subido en el aula y ustedes lo pueden importar en su computadora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo voy a hacer yo ahora. Estoy parado en la base de datos práctica 1, y acá en las opciones de menú, ¿sí? Van a ver que entre tantas cosas aparece exportar. Bien. Bueno, entonces como yo estoy parado en esta base de datos, automáticamente ya me sale exportando las tablas de la base de datos práctica 1. Ahora, exportar plantillas. No tengo ninguna plantilla, voy a tomar una plantilla por defecto. ¿Está bien? La plantilla general. Bueno, yo voy a hacer una exportación sencilla, ¿sí? Entonces, método de exportación rápido, mostrar solo el mínimo de las opciones de configuración. Perfecto. No nos vamos a andar volviendo locos. Formato en un archivo SQL.
¿Está bien? Tengo otros formatos más. Se los puedo exportar en CSV, en Excel, en XML, en PDF. ¿Para qué vamos a andar inventando si lo que queremos es un archivo SQL? Debe continuar. Y acá le voy a decir guardar. Y ahora voy a abrir en carpeta, que debería estar en descargas. Y acá está mi archivito práctica 1. ¿Sí? Fíjense que en realidad no me muestra el SQL, pero sale el simbolito de la base de datos, ¿sí? Entonces, en tipo de archivo, donde dice archivo de origen SQL. Yo lo voy a abrir con... Eso lo podemos o sea, abrir y editar ya, con eso, con el VSCode. Sí, con cualquier editor de texto. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, fíjense que acá les aparece todas las características de la base de datos, servidor, de qué servidor lo bajó, todo el verso. Detalle importante. Ustedes deberían tener la base de datos creada, ¿sí? Fíjense, acá dice base de datos práctica 1. Ustedes deberían ponerle el mismo nombre. Si no, como yo usé las opciones simples, le voy a agregar a este archivo, ¿sí? Y se lo voy a agregar por acá. El comando para que lo cree en forma manual, en forma automática, ¿sí? Entonces lo voy a poner create database y como les dije que es bastante molesto con el tema este de las comillas, punto y coma al final porque se tiene que ejecutar este comando, ¿sí? Crear la base de datos práctica 1. Después que la crea, ¿sí? Que ya generó el espacio, hay que decirle que la use. ¿Sí? ¿Y este por qué? Porque en ese momento no solamente la creó, sino que ahí la abre y se posiciona para que para que el siguiente comando, que sea crear la tabla, las cree adentro de la base de datos práctica 1. Y acá tienen toda la sintaxis para crear las bases de datos, las tablas, que es una sola. A continuación, van a ver que aparece el comando insert, ¿de acuerdo? Con en la estructura y la sintaxis que les dije recién y con los values que se van a insertar dentro de esa tabla. ¿Está bien? A continuación aparece la sintaxis para crear la tabla, ¿sí? O sea, alter table, alumno, o sea, ¿qué va a hacer? Crea la clave primaria y crea el índice sobre el DNI. Finalmente, el commit lo que hace es grabar. ¿Grabar qué cosa? Todo lo que hizo. Bueno, este es el archivo que yo les voy a pasar y que ustedes lo van a importar. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, cuando ustedes lo descarguen, les va a aparecer esto, practica1.sql. ¿Y qué van a hacer? Van a abrir la herramienta, ¿sí? Y van a ir acá, o sea, sin crear absolutamente nada. Importar. ¿Sí? Importar, van a venir acá, ¿sí? Examinar, y van a elegir desde la carpeta donde se lo descargó, el archivo práctica 1. Le van a decir abrir y listo. Nada, el resto no tocan nada y le dicen continuar. Yo no le digo continuar porque me va a decir, mire maestro, usted ya tiene su base de datos creada y su archivo creado, o sea, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Y es así de simple. Y le va a generar justamente esto. Es muy posible que al principio no lo vean, ¿sí? Una vez que se ejecute no lo vean, entonces tocan acá, ¿sí? Recargar el panel de navegación.
y ahí van a ver. Y les voy a dejar algunas consultas sencillas para que vayan practicando este tipo de herramienta. ¿Puede ser? Buenísimo. Bueno. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ninguna, profe. De No, momento no. profe, ninguna. Bueno, una maravilla. Entonces, siendo las 22:43, hemos terminado más o menos temprano, o casi horario, nos vemos la semana que viene. Genial, profe. Nos vemos. Nos vemos, chao. Chau, chau. Nos vemos, profe.